Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana Dios quiere sanar nuestros corazones. Diga conmigo, sanar mi corazón. Muy bien, gracias por estar entonces con nosotros esta mañana. Gracias a usted que nos ve por este video, o si lo está haciendo ahora mismo en directo, pues el único anhelo de nuestro corazón es ser de bendición a usted y a toda su familia. Es que esta mañana tenemos un buen tema. Recuérdense que estamos en la serie El Poder de la Fe. Diga conmigo, el poder de la fe. Así es que el tema de hoy es tú y tu casa. Diga conmigo, tú y tu casa. Voltéese a su vecino y diga, tú y tu casa serán salvos. Si quiere leer conmigo Hechos capítulo 16, y esta mañana voy a leer la versión de las Américas, encontré algo como más determinado en las Américas en cuanto a este pasaje. Así es que mire conmigo Hechos 16, 31. Hechos 16, 31. Dice así la escritura: ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La Nueva Versión de las Américas dice en este mismo pasaje, cree en el Señor. Esta es la Nueva Versión Internacional. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Creo que aquí hay una asociación de palabras en cuanto a la referencia que hace las Américas. Serás salvo tú y tu casa. Y cuando la Nueva Versión Internacional traduce, está hablando de tú y tu familia. Creo que el Señor se está refiriendo a el hogar, no específicamente a todos los que viven en una casa, ¿verdad? Aunque Dios no va a cortar su mano, sino a alargarla para alcanzar a todas las almas que quieran recibirla en su corazón. Pero encontré también algo interesante en este pasaje, que no se está refiriendo a la credibilidad de toda la familia. Mire qué interesante, cómo nosotros en un momento esperamos que todo el mundo crea lo que nosotros creemos, cuando la evidencia de lo que creemos va a hacer posible que los que están a nuestro alrededor crean. Así es que voy a leerle de nuevo en la Nueva Versión Internacional. Dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Entonces, yo quiero que note bien las versiones estas que estoy leyendo, porque aquí dice así, ¿cómo? Creyendo. Voltéese a su sitio y dígale, creer. La importancia de creer. Acuérdense que estamos hablando del poder de la fe, y la fe se basa en el creer. Todo lo que nosotros creemos será lo que hagamos. Todo lo que nosotros creemos será lo que pongamos por obra. Si nosotros no creemos, no pondremos por obra. Así es que es muy importante que cada uno de nosotros determinemos creer. ¿Habría conmigo otra vez? Creer. Y cuando leemos en la Biblia de las Américas, que es donde comenzamos esta mañana, el mismo pasaje, dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Aquí no se encuentra la palabra así, como en la Nueva Versión Internacional. Pero lo que la Nueva Versión Internacional está haciendo es como afirmando con mayor fuerza la importancia de que uno en la familia crea. Con que uno crea, Dios tiene la puerta abierta
para poder obrar de una manera especial. Amén. Creo que Dios está trabajando en nuestros corazones, no para ocuparnos en la conversión o en la credibilidad de los que están a nuestro alrededor o en el cambio de los que están a nuestro alrededor, sino en afirmar la fe en cada uno de nosotros, de tal manera que esa fe haga posible la obra sobrenatural del Espíritu Santo alrededor de nosotros. Mire qué maravilla. Casi siempre estamos luchando porque las cosas pasen, ¿sí o no? Porque la gente haga, y hablando de gente, estoy hablando de la misma casa. Queremos que las personas cambien, queremos que las personas vivan de otra manera, queremos que las personas se comporten de otra manera, pero solo hay un camino. Diga conmigo, un camino. Diga, mi fe. Mi fe. Lo que yo creo, eso es lo que va a suceder. Y no se trata de lo que usted crea, simple y sencillamente porque usted lo cree, sino se trata de lo que Dios dice a través de su palabra, lo cual debemos creer. Aquí hay una historia en este Hechos capítulo 16, que si usted más adelante se toma el tiempecito para leerla, se va a dar cuenta de una situación en la que Pablo estuvo envuelto y fue la que provocó que este hombre que le preguntó ¿cómo hago para ser salvo? Sucediera. A veces nosotros creemos que los sufrimientos no tienen fruto, hablando de bendición. Pero estas 2 semanas he estado pensando en la bendición de sufrir. ¿Cuántos podrían ver el sufrimiento como una bendición? Yo creo que nadie en un momento ve el sufrimiento como una bendición. Más bien, casi todos lo vemos como parte de nuestra destrucción o de nuestra infelicidad o de ¿verdad? De una vida que no hubiéramos querido vivir. Ahora, el punto es saber por qué sufro. No simplemente sufrir, sino saber por qué sufro. Y si quiere poner ahí, punto número 1. Sufrimiento. Yo no sé si alguna vez usted escuchó un tema sobre el sufrimiento como parte de la bendición de nuestra vida. Porque casi no se toma de esa manera, pero necesitamos aprender a vivir como Jesús aprendió a vivir. Creo que el sufrimiento de Jesús ha sido el más productivo en toda la existencia de la humanidad, por decirle algo así, ya que fue directamente enviado a nosotros. ¿Cuántos creen o cuántos creemos que Jesús fue enviado a sufrir? ¿Cuántos creen que Él traía dentro de su plan sufrir? Y qué interesante que Jesús acepta el desafío de sufrir, no por su propia consecuencia o como por su propia consecuencia, sino por consecuencia de nosotros mismos. O sea, el sufrimiento no iba a bendecirlo a Él porque Él ya lo tenía todo, pero el sufrimiento nos iba a bendecir a todos nosotros. O sea, el padecimiento de Jesús, porque nadie puede negar que como hombre Él padeció y sufrió. ¿Usted cree que Jesús no sintió los dolores de látigo, del menosprecio, del rechazo, de tantas cosas que vivió? Hay una historia en un libro, estoy tratando de conseguirla, donde algunos escritores han tratado de interpretar la vida de Jesús en su niñez. Él tenía más hermanos. ¿Cuántos saben que Jesús tenía más hermanos? Pero interesante algo que hacen en este comentario es que, por ejemplo, Jesús nació sin envidia en su corazón, nació sin resentimientos, nació sin, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, Él no fue engendrado en una naturaleza caída. Así es que habría mucha diferencia, ¿no cree usted?, entre el comportamiento de sus hermanos y el comportamiento de Él, ya que la Biblia no nos especifica realmente la niñez de Jesús y el convivir en su casa, pero nosotros podemos pensar que si era una familia normal, como la de nosotros, yo creo que muchas cosas pasaban ahí, ¿no es cierto? Que probablemente nosotros habremos vivido en algunos casos. Todas las familias son diferentes, pero algunas situaciones se dan como, ¿usted cuántos creen que los hermanos
se pelean. ¿Cuántos creen que los hermanos se quitan las cosas unos a otros, se llevan las cosas de los otros? ¿Y dónde está mi blusa? Dice, por ejemplo, de repente una hermana, se la llevó tu hermana. Y no porque no tengan, sino porque en un momento quieren hacer eso. ¿Verdad? Quieren usar la ropa de su hermano, a lo mejor los inspira o quieren ser como ellos. Entonces hacen este cierto tipo de cosas. Así es que en una familia normal hay situaciones normales, conflictivas. Yo me imagino a Jesús cómo manejó en su niñez todo ese tipo de situaciones si en él no estaba la respuesta que normalmente todos tenemos, ¿verdad? Si alguien no da buenos días, pues tampoco le da buenos días. Él no traía ese tipo de conflictos. Debe haber sido difícil tener un comportamiento correcto en medio de comportamientos incorrectos. Pero la diferencia era la base en la que él estaba siendo puesto en esta tierra, y creo que fue la razón por la que Jesús pudo llevar a cabo la obra del Padre. Yo quiero decirles, mis hermanos, que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida será imposible tener la vida de Cristo donde quiera que estemos. O sea, no podremos nosotros realmente desarrollar una vida conforme a la voluntad de Dios, porque esa vida solo la hace posible el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso es que usted ve que los discípulos, a pesar de haber recibido 3 años de instrucción, en ellos todavía no estaba el fruto de esa palabra que habían recibido. Dice que cuando Jesús estaba en el momento más difícil de su vida, hablando de su propósito, todos los discípulos desaparecían. Ninguno tuvo la capacidad de soportar con él ese final en que probablemente hubieran muerto, ¿verdad? O se los hubieran llevado presos, qué sé yo, los hubieran crucificado con él. Aunque Pedro, en su condición humana, declaró: yo soy capaz de morir por ti. Pedro le dijo: estás hablando algo que no entiendes, por decir algo así, ¿verdad? O sea, Pedrito le dijo: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro, y uno como que no se cree que uno es capaz de hacer eso, ¿verdad? Cuando a uno le dicen: no, mejor no te comprometas porque ya te conozco. No sé si usted ha oído personas decir: ya te conozco, no lo vas a hacer. Y yo creo que en nuestra humanidad va a ser muy difícil lograrlo. Jesús sabía eso. Así es que no le preocupó que Pedro fallara, porque Jesús sabía que si Pedro recibía al Espíritu Santo, Pedro iba a ser capaz de poner por obra la palabra que le había sido enseñada por 3 años. Eso quiere decir que la única fuerza y poder que en nosotros puede hacer realidad la palabra es el Espíritu Santo. Así es que Jesús, sabiendo eso, les dice: no se muevan de ese lugar hasta que la promesa del Padre no venga. Diga conmigo: llenura del Espíritu Santo. De alguna manera todos debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos, debe haber una relación con Dios a tal grado que el Espíritu Santo pueda llenarnos de su presencia, una rendición delante de Dios. La mayoría de personas queremos solucionar problemas, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los problemas van a estar fuera de nuestro alcance porque son problemas internos en cada una de las personas. Y Dios necesita entrar a las vidas para poder hacer la obra sobrenatural, pero necesita una puerta para entrar. Diga conmigo: yo soy la puerta. ¿Por qué usted es la puerta? Porque Jesús ya llegó a su corazón. Dios quiere hacer maravillas y prodigios en su familia. Aleluya. Pero necesitamos nosotros creer. Diga conmigo: creer. El poder de la fe, porque de eso se trata esta mañana. No voy a hablar mucho de cómo llegar a una relación con el Espíritu Santo que cada vez prospere. No es el tema esta mañana, pero sí quiero hacerle notar que sin el Espíritu Santo no vamos a poder llegar a ningún lado. Necesitamos buscar esa relación con el Espíritu Santo para que Él nos pueda llenar de su poder, de su fuerza, y así lograr realmente los comportamientos correctos. Porque yo creo que lo único que sostuvo a Jesús en medio de su desarrollo familiar, hablando de su crecimiento, fue esa presencia de Dios en su vida, la cual lo sostenía para tener las actitudes correctas frente a las actitudes incorrectas
de sus padres y sus hermanos, porque pues en la humanidad caída, dígame quién no va a tener comportamientos incorrectos. Así es que aquí hay una historia en la que Pablo llega a una ciudad, la voy a hacer así rapidito, llega a una ciudad y entonces dice que había una adivina ahí en ese lugar y empezó a decir, ellos son siervos del Altísimo. Mire cómo no todo lo que vemos es como lo vemos. Entonces pareciera que ella estaba anunciando la llegada de Pablo, ¿verdad? Con su compañero y anunciaba, estos son siervos de Dios. Dice que así por muchos días hasta que Pablo se cansó, y entonces porque Pablo sabía que lo que había en esa mujer no era de Dios, simplemente era, usted sabe que Satanás siempre quiere, a ver si me ayuda, se me fue la palabra, pero siempre quiere imitar, ¿verdad? Quiere hacerse parecer como ángel de luz, cuando lo que quiere es perder a la gente, como que no fue algo nuevo, como que también ella sabía. Pero Pablo se cansa y de ese dice, sal de ella, espíritu inmundo, y pum, salió, y la mujer se quedó sin saber nada. Así es que dice que los dueños de la mujer o de la que se aprovechaban de ella ya no tenían las ganancias que tenían siempre, entonces se molestaron, se fueron a quejar de Pablo y entonces los mandaron a la cárcel por esta situación, ¿verdad? Porque estaban alborotando el pueblo y que no sé qué. Bueno, entonces se fueron. Pero yo quiero que usted vea aquí la obra de fe. Entonces ellos fueron echados a la cárcel, dice la escritura, y estando en la cárcel, como a la medianoche, se pusieron a cantar. Mire qué importante es tener la actitud correcta en momentos difíciles. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a cantar y adorar a Dios en los momentos difíciles? De alguna manera ellos estaban padeciendo un maltrato, porque dice que los azotaron. ¿Se imagina usted? Dice que fue ordenado que les arrancaran la ropa y los azotaran. O sea que no les dijeron, ¿qué tal, Pablito? Venga aquí un ratito, lo vamos a guardar en lo que se componen las cosas. Dice que le arrancaron las ropas y los azotaron, o sea que no fueron abrazos y besos y saludos, ¿verdad? Se imagina, y de ahí luego los metieron, le dijeron que por favor los cuidaran bien, porque eran reos peligrosos. Entonces dice que los metieron hasta lo más profundo de la cárcel, ¿verdad? Y los aseguraron en el cepo, y entonces, pero como a la medianoche dice que ellos empezaron a cantar himnos. ¿Qué sucede cuando usted y yo tenemos la actitud correcta en medio de las situaciones difíciles? Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Porque es fácil cantar cuando usted está contento, ¿sí o no? Hasta en la ducha canta. ¿Verdad? El gozo del Señor, fortaleza, y brinco y todos contentos y todo alegre. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones difíciles se presentan? Cuando lo que usted no quiere que suceda, sucede. No es fácil seguir teniendo el mismo comportamiento. Diga conmigo, fe. Hermano, lo único que nos va a hacer o va a ser posible que el poder de Dios fluya en nosotros para ejecutar lo que debemos ejecutar o hacer lo que debemos hacer es la fe. Es en aquello que nosotros hemos creído. Pablo, acuérdense que estudiamos hace unas 2 semanas atrás, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces ellos van a la cárcel, no renegaron, no dijeron, Señor, y de ahí nosotros te servimos y mira donde venimos a parar, este es el pago, porque a veces como que nosotros no le encontramos compensación a lo que nosotros estamos haciendo de parte de Dios. Pareciera que en lugar de dársenos más, se nos quita, ¿no es cierto? Esta semana sí trabajé bastante, el cheque va a venir así. ¿Y qué si resulta que el cheque viene así, chiquito, no lo que habíamos pensado? Y dice, esto no me va a alcanzar, pero ni para. Entonces, lo que pasa es que estamos perdiendo la fe por lo que vemos. Pero lo importante es que nosotros sigamos creyendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces, no importa de qué tamaño usted reciba el cheque, lo importante es que usted crea
que el Señor proveerá. Amén. Yo siempre he creído que los cheques, por decirlo algo así, cuando nosotros trabajamos en lugares, nos dan el cheque y yo digo, Señor, esto es parte de mi recompensa, o sea, no es toda, es simplemente una parte, lo mejor viene de ti. Entonces es cuando esa fe hace posible que los recursos se multipliquen. El otro día yo le expliqué que en el milagro de los 2 peces y los 5 panes, hay una situación en la que la multiplicación no sucede en las manos de Jesús. La multiplicación sucede en las manos de los discípulos al empezar a dar. Pero para que eso fuera posible, los discípulos tuvieron que haber creído. ¿Sí o no? Para que el milagro sucediera. Bueno, lo que Dios está haciendo esta mañana es llevarnos a un entendimiento claro. Que nuestra preocupación la hagamos a un lado. Y que nos ocupemos no en que las personas a nuestro alrededor cambien o crean, sino en nosotros creer para que suceda lo sobrenatural. ¿Usted cree que estos hombres se preocuparon de cómo salir de la cárcel? Ellos se preocuparon de hacer o se ocuparon de hacer lo que Dios quería que hicieran. Dice que se pusieron a cantar. Y en esos cantos, ¿se imagina usted el poder de la fe? Ellos estaban adorando al que es dueño de todo, creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay en ella. Que era una cárcel para detenerlos. Entonces se pusieron a cantar y de pronto empieza a temblar. Y qué curioso, este temblor abrió las puertas y se abrieron las cadenas de los presos. No puede ser que haya sido un temblor normal. Tuvo que haber sido una obra sobrenatural, pero mire lo que Dios, ¿qué cree que estaba trabajando? ¿Qué Dios estaba haciendo en el momento en que Pablo y su compañero fueron llevados a la cárcel? ¿Qué Dios estaba trabajando ahí? La vida del carcelero. Fíjese qué interesante. A lo mejor ellos ni en cuenta, pero ellos sabían que Dios siempre tiene propósito en todo lo que pasa, en todo lo que hace. Diga conmigo, todo lo que pasa a mi alrededor tiene un plan. Diga conmigo, todo lo que me sucede a mi alrededor obrará para bien. Lo importante es tener la actitud correcta. Entonces ellos cantando hicieron que el poder de Dios hiciera temblar, abría las puertas, soltara las cadenas, pero ningún preso se fue. ¿Qué haría un preso si se le abren las puertas y se le sueltan las cadenas? Gracias, Señor, ¿verdad? Es como cuando una persona va a la tienda y compra y paga y le dan $100 de más. Señor, gracias, tú conocías mi necesidad. Pero no puede ser que su necesidad sea suplida dejándole la necesidad a otro. Porque después el faltante se lo van a cobrar al cajero, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Señorita, me disculpe. Muchas veces en las tiendas no cobran todo. Hace unos días fuimos a comprar unas coronitas con mi esposa. Y la cajera, pues hay mucha gente, las filas están ahí, ¿verdad? Entonces, sí, con todo, entonces marcó. ¿Cuánto es, tanto? Y no puede ser, si había hecho la cuenta. Es más. No puede ser. Entonces revisé y me dijo, ¿cuántas lleva entonces? 4. Ah, yo le cobré 3. Déjeme decir, yo sabía porque no es lo que había pensado que era. Entonces me cobró el resto. ¿Cuántas personas en un momento? La bendición de Dios. Dios le cerró los ojos para que no vieran que eran 4. Acuérdese que en este lugar había una adivina que estaba anunciando a los siervos de Dios. Fíjese usted qué cosa. Cómo el engaño de Satanás va a estar siempre tratando de robar la fe en aquello que realmente nosotros debemos creer que es la palabra del Señor, genuina.
revelada por el Espíritu Santo. Pablo echó fuera el espíritu de adivinación y la mujer quedó en cero y la gente perdió. ¿Sí o no? Por eso los metieron a la cárcel. Pero ellos estando en la cárcel, dice que cantaron, las puertas se abrieron, las cadenas también se abrieron, pero ningún preso se fue. El carcelero, como estaba acostumbrado, me imagino yo, a que media vez el preso tenía la oportunidad, y dígame si no es cierto eso. ¿Ah? Dice que en ese momento el carcelero agarró su espada y dijo: hasta aquí llegué porque aquí ya no encuentro a nadie. Y Pablo le gritó: espera, ¿qué vas a hacer? Todos estamos aquí. Ahí es el punto de la diferencia. ¿Qué impacto nosotros provocamos en el momento de hacer lo que Dios quiere, como no quedarnos con un cambio extra? ¿Cómo estamos tocando los corazones nosotros teniendo las actitudes de fe correctas? A lo mejor lo que nuestra casa necesita es ver a Dios, no estarlo oyendo a usted diciéndole todas las verdades que usted cree que necesita saber, el de su casa o la de su casa. Lo que necesita es ver a Dios obrar algo que quede impactado. ¿Por qué Dios benefició al carcelero? ¿O no fue un beneficio para el carcelero? Amén. ¿Quién estaba generando todo eso? Pablo, su compañero, a través de su fe, porque ellos no estaban ni pensando en la salvación del carcelero, ¿o sí? Claro, pensaban en la salvación de todo el mundo y ellos necesitaban tener las actitudes correctas. Ahora, pensemos en las actitudes correctas. Dice la Biblia: hacer bien por mal. Creo que Dios necesita evidenciar su poder, no únicamente para aquellos que creemos que no lo merecemos, sino para aquellos que no se lo merecen, para poder traer una actitud de gratitud. ¿Se imagina? El carcelero se iba a matar. Y Pablo le grita: no hagas eso, todos estamos aquí. Entonces, ¿cuál fue la reacción de este hombre? ¿Qué fue lo que este hombre se dio cuenta? En ellos había algo diferente. Me imagino que este hombre había escuchado algo, porque él les pregunta a ellos en este versículo, en el versículo 29, entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. ¿Por qué? Por la actitud que Pablo y Silas habían tenido para con el carcelero. ¿Qué habían hecho los del equipo del carcelero con Pablo y Silas? Los habían despojado de sus ropas, los habían azotado. ¿Se merecían que ellos tuvieran una actitud correcta, hablando del amor de Dios en ellos? Más bien hubiera pedido a Dios: despójalos y quítales la ropa, y también que ellos sientan el dolor de estos latigazos. ¿Me entiende? Como que en un momento fueran compensados con el castigo de los otros. Mis hermanos, debemos desear lo mejor para todos aquellos que están a nuestro alrededor, independientemente que crean o no crean en el Señor. Independientemente de que se lo merezcan o no se lo merezcan, porque nosotros de una u otra manera determinaremos si las personas se merecen o no se merecen por el comportamiento que tienen. ¿Sí o no? Pero nosotros debemos actuar diferente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces viene el carcelero, viendo todo eso, va y se postra ante ellos. Y después de sacarlos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se imagina usted su casa preguntándole: ¿qué hago para tener lo que tú tienes? ¿Cómo hago para lograr lo que tú logras? Porque solo viendo la vida de Dios en nuestra vida, los que están alrededor van a querer. Yo por eso les digo: usted vino, usted es el que tiene que creer.
No piensen, este mensaje era para Ala, ¿por qué no vino? Este mensaje no es para el que no vino y para el que no está viendo, es para el que está viendo y para el que vino. Para aferrar su fe a las promesas de Dios. Diga conmigo, yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No dijo así a Jacob? Josué. Gracias. Josué. No dijo así Josué. Yo y mi casa. Yo no sé ustedes, dijo. Ahora, ¿por qué él no dijo mi casa y yo? Porque por educación, acuérdense que primero son los demás, ¿verdad? Él y yo. Muchos dicen yo y él, pero ¿verdad? Por educación es él y yo. José hubiera dicho mi casa. Educado, muchacho, primero su casa pero cuando se trata de liderazgo, cuando se trata de hacer para que otros hagan, nosotros debemos ir por delante. Diga conmigo, primero yo. Porque tengo que dar el ejemplo. Yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, tienen que haber convicciones. Mi casa, yo, o yo y mi casa. Entonces dice, tú y tu casa. Pero me gusta lo que dice la nueva versión internacional. Así tú y tu casa. Entonces, así como. Si crees tú. ¿Quién es el primero que tiene que creer que las cosas van a pasar como Dios dice? Yo. Por eso muchas veces se nos aconseja que miremos a las personas a nuestro alrededor como Dios las ve. ¿Cómo las ve Dios? Mire, ¿cómo las mirará Dios que dice, todo lo que hagáis a estos mis pequeñitos, a mí me lo hacéis? Ahora, si usted cree que al que a usted le está haciendo al que usted le va a hacer las cosas, no es un pequeñito de Dios. Pero nosotros no podemos determinar eso. ¿Cómo debemos servir? ¿Cómo debemos atender a los que están a nuestro alrededor? Dios quiere hacer obras sobrenaturales como tembló esto en la cárcel. A lo mejor no va a temblar su casa, ni se van a abrir las puertas, ni se van a mover los cuadros, en fin. Pero algo sobrenatural va a ocurrir. Yo me recuerdo que cuando andaba en los caminos equivocados, tengo una suegra que la adoro y ella sabe. Y en momentos difíciles, mi esposa venía con ella, mami, ya no sé qué hacer. Oremos, mija. Sigamos creyendo. Él es un hombre de Dios. Él le va a servir al Señor. Y yo más perdido que una bala, le decía ayer. Y mi suegra creía con todo su corazón. Llegaba a mi casa y le decía a mi esposa, oremos por su ropa. Y se ponían a orar por mi ropa, oraban por donde yo dormía, oraban en todo lugar de la casa. Puso a orar a toda la ciudad, voy a decir, esto está exagerando, pero a toda la gente que ella conocía. Ay, por favor, les encargo que oren por mi hierro. Les encargo. La iglesia que visitaban, por favor, oren por medio mundo orando. Y cada vez que nos mirábamos y había alguien con ella, decía, ay, fíjese que la hermana quiere orar por usted. Y uno educado, pues, está bien. Hínquese aquí, me decía. Me hincaba. Me ponía en las manos. Padre, gracias por este hombre de tu corazón. Nunca dijeron, esta bala perdida, Señor, ten misericordia de este bueno para nada. Porque a veces esas oraciones no van a tener función. Imagínense nosotros orando por este bueno para nada, Dios, ten misericordia. No es como Dios nos ve. Entonces yo me acuerdo las oraciones y había una hermana, y así dice el Señor: irás y yo te sostendré y te abriré los ojos. Y yo, ¿qué será esto? Pero unas tremendas hermanas. No le digo que después fueron las que me discipularon en el servicio al Señor. ¿Se imagina la alegría cuando mi suegra ya se convirtió, ya llegó a los caminos del Señor, ya llegó? Era una alegría, si aquí hay alegría, dice que en el cielo también.
Pero ¿cuáles eran las oraciones? Bendecimos, lo bendecimos. Mija, bendiga a su esposo, bendiga a su esposo, bendiga a su esposo. Dígame usted, con esos esposos como yo, que ya las señoras más bien lo que quieren es un cambio. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque yo ya no aguanto. Pero esa fe de creer, es que mi suegra, y hasta hacía una su lista, mi suegra. Aunque sea de diácono me ponía. Pues, aunque sea de diácono, llega, de que llega. Fíjese la fe. Y con mi esposa hacían lo que tenían que hacer. Y sucedió el milagro. Y aquí ando. Gracias a Dios. Predique, enseña y enseña, viviendo lo que Dios quiere que viva. Pero alguien creyó, no en mí. En mí ya no creía ni yo. Creyó en aquel que determinó tú y tu familia, y que cabal llegó a ser de su familia. Y entonces, mire qué tremendo, porque entonces llegué yo al Señor. No, el primero que llegó fue mi hijo de 7 años. Cuando yo me convertí, mi hijo dijo: papi, tengo 1 año de estar orando por ti. ¿Qué enseñanza siguió mi hijo? La de la abuela. Porque la abuela les enseñó a orar. Y luego llego yo y entonces empiezo a orar por mi familia. Y luego llega mi mamá y luego llegan mis hermanos y el último que llegó fue mi papá. Y toda mi casa. Diga conmigo, toda mi casa. ¿Se da cuenta cómo Dios necesita uno en la familia? Diga conmigo, uno en la familia. Diga, ese soy yo. Porque el punto está en que Dios necesita cómo entrar. Por eso es esta promesa. ¿Cómo hago? Él no dijo, ¿cómo hago para que toda mi casa sea salva? Dijo así. ¿Cómo les preguntó este? ¿Qué debo hacer para ser? No para que seamos. Para ser. Y le dijeron, ¿cree tú? ¿Quién tiene que creer? Hermano, el poder de la fe, el poder de poner por obra la palabra se va a evidenciar en todo nuestro alrededor. El problema no está en tus compañeros de trabajo, el problema no está en tu familia, el problema está en que tú y yo necesitamos creer. Pero creer en lo que Dios dice. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es. ¿Sabe cómo? Ahora, el punto está aquí. ¿Por qué este punto para este tema esta mañana es sufrir? Porque de alguna manera vamos a padecer en el ego, en el yo. ¿Sí me explico? A lo mejor a usted no le gusta, ¿qué le diré yo? Dígame, una comida X. Pero al que necesitamos que llegue al Señor sí le gusta. Una vez me preguntó una hermana: ay, pastor, ya no sé qué hacer. ¿Qué cree usted que sería lo correcto? Mi esposo quiere que le haga un caldo para la cruda. ¿Se lo hago o no se lo hago? Ya se lo hubiera hecho. ¿Será de Dios? Es que fíjense cómo es uno la religiosidad, ¿eh? Que padezca que se muera. Porque dígame si no somos en un momento así, la queremos cobrar, ¿verdad? Ahí está, las consecuencias de tu desobediencia. Somos más justicieros nosotros que extender la mano de amor hace la diferencia.
Dios quiere que aprendamos a hacer lo que debemos hacer como Él quiere que lo hagamos. Diga conmigo, bien por mal. Bien por mal. Dios quiere hacer temblar los lugares, quiere hacer temblar las casas, quiere hacer milagros, quiere hacer maravillas, quiere hacer prodigios, pero el problema es que estas señales, ¿a quiénes seguirán? Y si usted dice, no, hombre, este ya no se compone, ¿sabe cuáles son nuestras oraciones? Señor, quítame a este compañero de trabajo, apártame, por favor. Y todavía vienen contentos a dar testimonio. Tengo un testimonio para la gloria de Dios. Había una compañera que yo no quería, un compañero, y Dios me lo quitó. Aleluya, Dios. Imagínense nosotros en un momento y dice Dios, mi hijo. Porque nosotros tenemos la idea de que Dios es como nosotros, en lugar de que nosotros aprendamos a ser como Él. Porque todas las almas necesitan esperanza. Él murió por todas las almas. Y si en algún momento nos toca sufrir o padecer algo, pensemos que ese padecimiento puede llegar a ser, para la gloria de Dios, el medio de la salvación de un alma. No estoy diciendo que hagamos lo que no debemos hacer, ni que apoyemos lo que no debemos apoyar, pero eso no significa que no tengamos misericordia en el momento de las consecuencias. Dios es bueno. Yo creo que este carcelero no se merecía lo que Pablo le dijo, ni que Dios hiciera lo que hizo. Pero lo que a Dios le interesaba no era tanto si el carcelero se lo merecía, sino que la salvación del carcelero y toda su casa estaba en juego. Pero ¿para qué sirven las historias de la Biblia? Para darnos a conocer que el poder de Dios es real. Ya no se ocupe que las personas cambien, crea usted en el poder de Dios. Ya no le esté diciendo a las personas lo que deben o no deben hacer. Ya las personas saben. Lo que no saben es cómo salir de ahí. Si supieran, ya hubieran salido. Y luego si están ciegos, y luego si no ven, y luego tiene que ocurrir algo que toque su corazón. Dios está aquí. Dios es bueno. Quiero terminar con esto. El tiempo se terminó. Qué rápido pasó el tiempo, ¿eh? Quiero alentarlo para que el sufrimiento no sea un padecimiento en su vida. A ver si me explico. Todos los sufrimientos de una u otra manera nos hacen padecer, ¿sí o no? ¿Verdad? Y lo peor es que los ubicamos en el camino a lo destructivo. Pero yo quisiera cambiar hoy su manera de pensar por la obra de Jesucristo en nuestra vida. Él determinó pasar por un tiempo de sufrimiento. Diga conmigo, un tiempo. Pero así lograr la salvación de la humanidad. Si nosotros realmente amamos las almas, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de la salvación de las almas. Y eso significa que las almas puedan ver a Jesús obrar en nuestra vida. Para que ocurran las obras sobrenaturales, los milagros, los prodigios a nuestro alrededor. Y no estoy diciendo que anhelemos sufrir, porque ni que fuéramos masoquistas, ¿eh? Pero si ya estamos en un sufrimiento por X o Y razón, Jesús dijo, con el gozo puesto por delante, soportó la cruz, la humillación, todo.
Qué difícil será gozarnos en medio del sufrimiento. Pero no hay otro camino para salir de ahí. ¿Qué le abrió la puerta a Pablo? Fíjense qué curioso. El gozo de ellos en su corazón los hizo cantar. Y esas alabanzas y esa adoración a Dios, y no les importó el ambiente, no les importó dónde estaban. Ellos glorificaron a Dios. Y Dios vino y hace una obra sobrenatural. Pero no precisamente para que ellos se fueran, sino para que el carcelero fuera tocado. Y yo no sé cuántos ahí en un momento determinado. Pero el punto es el carcelero. Nadie se va, se abren las cadenas, nadie se pierde. El carcelero se iba a matar. No te mates, ahí están todos. Él viene y se postra, recibe a Jesús. Dice, tú y tu casa serán salvos. Quiere decir, Pablo, ¿sería bonito que le arrancaran las ropas? ¿Sería bonito que lo azotaran? Pero era necesario para llegar al carcelero. Aunque usted no lo crea. Fíjese qué tremendo. ¿Cuántos quieren hacer la obra del Evangelio? ¿Sabe qué queremos todo el mundo? Milagros, maravillas, prodigios. Que nos lleve. Ahí viene el siervo del Señor y tiran la alfombra roja. Ahí viene el siervo del Señor. Pero ¿cuántos en un momento queremos pasar por situaciones difíciles? Como los siervos del... A muchos nos gustaría que nos dijeran apóstoles de Jesús. Ahí nos miramos en un Mercedes-Benz. Guardaespaldas, ya hasta guardaespaldas. ¿Sí? Ahí viene el siervo del Altísimo. Pero ¿quién quisiera ser el siervo del Altísimo? Desropado, dijera alguien por ahí, ¿verdad? Que le arrancaron la ropa, lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Ahí está el siervo del Señor. Muchos no queremos esa vida. Y nadie le está diciendo que desee esa vida. Tampoco le estoy diciendo que la quiera. Pero le estoy diciendo de que en el momento que por X o Y razón haya un padecimiento, por un sufrimiento, lo haga con gozo y con alegría, porque todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Amén. Porque su fe hará posible que las circunstancias cambien. Aleluya. Y no son precisamente los vueltos de más o los cambios de más. Estaba orando y la cajera vino 100 de más. Padre, gran, no. Usted no sabe el impacto que va a hacer ese regreso de esos 100. Sí, porque de dos, pues, no va a ser tanto el impacto, pero... Y usted así, todo, pues, mejor se los devuelvo. El impacto en los corazones, en las actitudes que jamás se esperan, Dios puede obrar de una manera impactante. Mis hermanos, yo sé que no debemos cantar ese corito de que dice sufrir me tocó a mí como... Porque no es que nos haya tocado. Como me gusta que se rían, ¿verdad? Sino aprender que de alguna manera los sufrimientos van a tener una recompensa maravillosa de Dios cuando sabemos pasarlos con gozo y con alegría. ¿Entendimos? No necesitamos desear sufrir. Tampoco pedir que sufrir sea nuestra oración. Pero si por alguna razón nos toca pasar por ahí, sepamos la actitud correcta, que hará posible una obra sobrenatural del Espíritu Santo.
No reniegue de los momentos difíciles, como decía el cheque o el pago, la falta de trabajo, cualquier cosa. Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él es mi bandera, Él es todo. Vamos a orar esta mañana. Yo quiero que se aliente su corazón en medio de los momentos difíciles, cuando en lugar de azotes literales, palabrerío sale de la boca de personas. Cantar. Yo sé que hay muchas palabras que han herido nuestros corazones, pero ¿sabe usted que Dios tiene mucha gente orando por cada uno de nosotros? Pablo dijo, oren para que yo pueda predicar con libertad. No solo para llegar al Señor necesitamos oración, sino necesitamos oración para permanecer hasta el final. Y la Escritura dice, y aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, gracias porque me abres los ojos de mi entendimiento, Señor, para poder ver más allá de lo que estoy viviendo. Ahora sé, Dios, que aún en medio del sufrimiento tú estás obrando de una manera sobrenatural. Por lo tanto, debo gozarme para la gloria de tu nombre, porque sé que en medio de ese sufrimiento algo maravilloso va a suceder, que va a sorprender mi vida y la de todos aquellos que estén a mi alrededor. Padre, oro porque cada corazón sea alentado esta mañana. Independientemente de las situaciones que se estén viviendo, lo más importante es seguir creyendo que tú estás obrando de una manera especial. Que aunque por un momento no entendamos, que aunque por un momento veamos que lo que está sucediendo es todo lo contrario a lo que esperamos, sepamos que tú estás obrando de una manera especial. Que tú estás concediendo los anhelos de nuestro corazón. Atrévete a creer esta mañana que el Señor todavía está trabajando, que el Señor tiene preparado lo mejor para el resto de tu vida. El plan para ti no es que vivas sufriendo, es que seas feliz. Independientemente de los acontecimientos y de las circunstancias, creer que todo obrará para bien es una maravilla. Señor, oro por cada uno de mis hermanos para que se cumpla el propósito, para que puedan ver más allá de lo que están viendo ahora. Oro por usted que nos está viendo a través de este medio, para que reciba ese consuelo de esa palabra. Su corazón sea llenado de fuerza, sea llenado de poder, de bendición, de ánimo, como el Señor lo hizo con Pablo, con el carcelero, indudablemente con toda su familia. Señor, toca cada corazón y cada vida esta mañana. Si hay alguien en este lugar o detrás de esta cámara que quiera recibir a Jesús en su corazón, acá conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de reconocer a Jesús como tu Hijo unigénito. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón de todo mi corazón. Declaro que nunca más lo volveré a hacer. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sé que ahora que tú vienes a mi corazón, el Espíritu Santo también llega a mi vida para ayudarme a vivir conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Padre. Señor, bendigo a todas estas personas que hicieron esta oración aquí, y aquel que vea este video y haga la decisión, declaro que su vida nunca jamás volverá a ser la misma.
porque tú en nuestra vida puedes provocar antes y después de Jesús. Así es que muchísimas gracias, Dios, por tu palabra. Nos vamos alentados, fortalecidos esta mañana, creyendo que tú vas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.